Muy buenos días, tardes o noches. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente para un episodio más con mis colegas Alessandro, Luis y Frida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola Ale, todo bien, gracias. Hola, hola Ale, de verdad que gusto verte. Pues sí, culminando algunas tareas de la U, pero todo bien, aquí para poder platicar. Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. Qué bueno saber de ustedes, qué bueno verlos. Qué bueno que ya están por acá con un episodio más para conversar sobre qué onda con lo que está pasando. Hoy hablando de un tema bastante interesante, ¿qué onda con el Congreso? Hemos escuchado de esa onda, llamando así. Es un tema que regularmente sale, pero al que tal vez no se le presta la atención que se debe. A la hora de las elecciones nos piden marcar dos papeletas que dizque para diputados, pero lo que representan realmente muchas veces se pierde. Entonces, Alessandro, estás asintiendo con la cabeza. ¿Me podrías decir para vos qué onda con el Congreso? ¿Qué es y qué debería de ser realmente? Bueno, ¿qué es el Congreso? Un profesor mío tiene una definición bastante curiosa que aplica no solo al Congreso, sino a toda la política guatemalteca, y es que el Congreso es básicamente una casa de señoras de la vida alegre y despreocupada. Quien quiera entender, entiende. ¿Qué debería de ser el Congreso? Pues debería de ser el recinto en donde los diputados que representan a distintos sectores de la sociedad, porque el sistema proporcional, gracias a Dios, funciona así, se reúnen para llegar a acuerdos políticos para resolver los problemas de todos nosotros, ciudadanía. Esto es el deber ser. Después ahí tienen a Mario Taracena diciendo que se le vendieron 4 diputados y a Alan Rodríguez, el expresidente del Congreso, haciendo llamadas y pues el es bastante distinto. Ok. Javier. Ok, creo que se congeló Javier. Creo que sí. Frida, ya tuvimos el punto desde la ciencia política. Frida, desde el punto internacionalista, ¿cómo miras el Congreso? Bueno, creo que se debería de ver, más como lo dijo Alessandro, creo que son personas que deben tomar en cuenta pues, las facciones en las que está viviendo una sociedad y ser un contrapeso, en este caso, que funcione para los demás órganos que conforman todo un Estado. Sin embargo, pues no solo en Guatemala hay problemas, ¿verdad? Podemos ver cómo muchas veces en todos los países del mundo podemos recaer que internacionalmente es conocido en los congresos como nidos de ratas, porque casualmente escudriñan la ley y utilizan esas lagunas a su conveniencia y a su favor, la mayoría de veces no interesados en buscar ese contrapeso para la sociedad, sino que para intereses propios. Ok, Alessandro, ahí estás, ya te tengo otra vez. Eh, bueno, interesante punto que los dos lo ven desde un punto de vista malo, y generalmente así la población lo ve. Creo que todos hemos escuchado a a la gente quejarse de los diputados, El pero todos, 13% de aprobación no es casualidad. exacto, justamente. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué tanta importancia crees, Alessandro, que debería tener el Congreso? O tiene, mejor dicho, tiene la importancia que tiene realmente. El Congreso es, en opinión mía, y muchos pueden disentir aquí, el órgano más importante de los tres, incluso en un sistema presidencialista como el nuestro. Porque quiera que no, por más diputados que haya sacado el presidente, y en nuestro sistema no es muy común que el partido oficial saque una mayoría sustancial de diputados, el Congreso aprueba a los jueces, al contralor, el presupuesto, decide cómo se reparte la plata, qué partidas se mueven a dónde, y tienen la capacidad de llamar y censurar, o sea, despedir ministros. Es un órgano más importante de lo que la gente creería. Digamos que culturalmente nos quedamos un poco en tiempos de Ubico cuando el señor presidente iba en su gira anual
a los pueblos y aldeas a resolver disputas familiares. Digamos que los diputados ahí no eran tan importantes. Ahora, y sobre todo desde que se aprobó la Constitución del 85, el Congreso tiene un peso enorme en la vida nacional, porque es esa gente la que le dice a usted qué puede importar, con qué aranceles y qué impuestos le cobran. Interesante. Muchas gracias, Ale. Frida, para ti. Claro, pues yo comparto también el punto de vista con Alessandro, porque pues al final sí son los tres poderes de Estado, el organismo ejecutivo, legislativo y judicial, pero sin embargo, pues estos son los representantes que tienen mayoría, ¿verdad? En la larga, estos son las personas que, como decía Alessandro, también tienen a la disposición la legislación, legislar, decretar, aprobar y ejercer sobre Guatemala. Entonces, al final sí tienen esa capacidad de toma de decisiones que probablemente pasaría tal vez a un segundo plano con pues la presidencia. Gracias. Y para agregar algo más, pueden llegar a desconocer al presidente de la República. A ese nivel está el Congreso, porque en teoría, y como bien mencionaba Alessandro, a partir del 85 surgió algo muy interesante. El Congreso pasó a ser el órgano con más peso debido al miedo que se tenía de los golpes de Estado que se han vivido en esa época anterior de los gobiernos militares y dijeron, ya no queremos que se tome esto, ¿vale? ¿Qué ibas a decir? Querías interrumpir. No, pues nada más que golpes e intentos de golpes también, porque Entonces, tenemos que recordarnos que las ahuevadas son igual de consecuentes que los golpes como tales. igual, como decir el amague, ¿va? Antes de que te den el pencazo, el amague también te hace entrar en ese miedo. Y parte de eso era como darle ese poder al Congreso de decidir, bueno, ustedes van a tener esto. Incluso, no, seguramente ustedes están enterados, pero en este momento, esta semana, el día de ayer, miércoles 8 de febrero, el 9 estamos grabando esto, el Congreso entró a conocer la renuncia del magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral y también de dos magistrados de la Corte de Apelaciones que presentaron su renuncia. O sea, todos los organismos le vienen a tener que rendir cuentas a este que es el Congreso de la República, ¿verdad? Porque en teoría representa a la población de una mejor manera por la forma en la que es electo, por la forma en la cual se maneja, pero yéndonos a la realidad, Alessandro, ¿crees que realmente pasa esto? Bueno, sería de entrar en un debate más profundo de ver si nuestra democracia es representativa o no, y pues yo creo que mucho de eso tiene más que ver con nuestra cultura política y nuestro sistema de partidos, pero creo que la gente tiene que entender que el Congreso refleja el sistema electoral que está detrás de cómo se elige. Y ahí la fórmula trabaja prácticamente a la perfección. Usted tiene 32 diputados en el listado nacional que entran con menos de un 2% del voto para que los partidos pequeños tengan representación, y usted tiene distritos más pequeños de 4 o 5 diputados en donde pues hay partidos un poco más grandes, y en las ciudades, por supuesto, como somos más, pues hay diputados de más y más diversos partidos. Así que creo que la representatividad del Congreso está bien para el sistema que tiene detrás. Que no funcione o que nos gustara que se viera de otra manera el sistema, ya no creo que sea tanto asunto del Congreso como de la cultura política que traemos de atrás. Que al final podemos decir la población termina escogiendo el Congreso que hay hoy. Y tal vez no tenemos a los políticos que nos merecemos, pero sí a los que se nos parecen, ¿no? Completamente de acuerdo, y creo que me robaste la frase. Pero, ¿cuál crees que es el problema principal? Y ahorita tomando en cuenta que van a haber 30 partidos políticos, en teoría, por aproximadamente, redondeando en 30. Yo creo que ese número que acabas de mencionar refleja bastante bien cuál es el principal problema, al menos en teoría, porque vamos a ver después que no es tan así, de nuestro hemiciclo parlamentario. Es decir, 30 partidos políticos inscritos
una veintena de partidos políticos en el Congreso. En cualquier país desarrollado les dirían que negociar con semejante chismol es algo completamente imposible. El problema de nuestro Congreso es que se está muy fragmentado y que la gente no sabe quiénes son sus representantes. Obviamente eso varía por la geografía, porque no es lo mismo tener un listado de 32 diputados y otro de 11, como hay en Ciudad de Guatemala, a tener un listado de 4 o 5 diputados, pero yo creería que el principal problema del Congreso, por lo menos a ojo desnudo, pues es ese. Claro que dirían este famoso dicho popular continental, el que no tranza no avanza, y cuando se quieren poner de acuerdo, ustedes miran a partidos de todo el arco parlamentario, desde la extrema izquierda hasta la derecha más recalcitrante, ponerse de acuerdo para darle un contrato a Odebrecht, por ejemplo, que fue algo que hicieron hace 10 años y que resurgió recientemente como un caso. Toda la razón. Y sumale a esto que regularmente, o bueno, al menos viendo la alianza oficialista que hay hoy en el Congreso, hay partidos de todo, de todo, de todo, de derecha, de izquierda, con sus debidas excepciones. Hay un grupo que se le puede llamar de oposición, que incluso la bancada más grande, que es de la UNE, se partió. La mitad se fueron al oficialismo, la mitad se mantuvo en lo que se le conoce como oposición. Y esa fragmentación se da, y esa unión también. Y ya no se da como antes por el transfugismo, que explícanos, Ale, ¿qué es el transfugismo? Básicamente usted eligió a un diputado y a media legislatura le da la gana cambiarse de partido. Y eso era tan común que yo tengo aquí grabado en la memoria a Mario Taracena, que por ahí de 2015, 2016, gritaba y pululaba en el Congreso que de 50 diputados que había elegido la UNE, se les habían vendido 41. El transfugismo se acabó como práctica en las reformas electorales de 2016. Usted ya no puede cambiarse de partido solo porque se le da la gana a media legislatura. Esto, claro, a menos que no lo echen o su partido se cancele. Porque si evitaran que usted corriera en esa circunstancia, le estarían conculcando su derecho a elegir y ser electo por una circunstancia de la que usted en teoría no tiene culpa. Sí, pero en este caso, para aclaración de la audiencia, pasan a ser diputados independientes. Y como Sí. diputados independientes pierden algunas atribuciones que pudieran tener, como ser jefes de comisión, presidentes de comisión es el término correcto, entre otras. También estar en la junta directiva del Congreso, que es interesante que justamente este año, durante los 4 años, la bancada oficialista, es decir, ha tenido a diputados como presidentes y logrando, como logro, que por primera vez exista una presidente reelecta 2 veces, que en este caso es Shirley Rivera. ¿Cómo crees, cómo miras esto? Porque en teoría, vamos, podríamos hablar de que, puche, que una agenda refeminista, porque estamos empoderando a las mujeres a través del Congreso. Pues, ¿cómo se puede enmarcar a la presidenta Rivera? Para que no se me acuse de tendencioso o especulativo, voy a citar sus propias palabras. Cuando resultó electa por primera vez como presidenta de nuestro sacrosanto hemiciclo parlamentario, lo primero que hizo en un estado laico, constitucionalmente lo quiero recordar, fue ponerse a citar Romanos 13 de la Biblia, diciendo que había que obedecer a la autoridad porque venía de Dios. Digamos que esos delirios de omnipotencia de funcionarios fuertemente evangélicos no es la primera vez que lo vemos. Vean los primeros episodios de ¿Qué onda con eso?, en donde hablamos del general Ríos Montt. Así que pues con esta misión encomendada por Dios y por sus compañeros de partido, detrás suyo, Shirley Rivera se ha encargado de construir lo que se conoce en la prensa como una aplanadora, es decir, una mayoría fija de 81 votos o por ahí, donde el gobierno puede pasar prácticamente todo lo que quiera. Que incluso a diferencia de la presidencia anterior, no ha tenido que estar usando un teléfono para contactar a ciertos diputados. Y casi que los proyectos que ellos permiten pasan de primas a primeras. Esa es una realidad
que cuando se quiere o se busca un voto, pasa de primas a primeras. Y hablando del autoritarismo, algo que sucede mucho en el Congreso de la República es que no se da el uso de la palabra, un derecho que tiene cada uno de los diputados para poder usarlo. Decime, Ale. Representando a los que lo votaron, como bien dijo el diputado Arzú el otro día. Para que la audiencia esté un poco en contexto, hay una noticia que, como muchas que tienen que ver con el Congreso, pasó un poco en la sordera hace un par de semanas, y fue una repentina reorganización de los lugares. Es decir, que los diputados de las bancadas cambiaban los lugares de repente según los designios de la mesa directiva del Congreso. Curiosamente, a los diputados urbanos de oposición, que suelen ser los que son más vocales en su oposición, y esto no es algo exclusivo ni de la izquierda ni de la derecha, ahí pueden encontrar figuras como Álvaro Arzú Escobar, diputado del Partido Unionista, o Samuel Pérez, diputado del Partido Semilla. A este grupo, que siempre suele ser vocal en su oposición a ciertas medidas del gobierno, se les envió a lo que se conoce popularmente como el gallinero, es decir, la parte de atrás del Congreso, en donde entre la cháchara, el ruido y que no llegan las cámaras, es mucho más fácil ocultarlos. Recuerdo un episodio en donde el diputado Román Castellanos incluso se paró en su escaño para protestar el hecho de que no les hubiesen dado la palabra en 2 horas y media de sesión parlamentaria. Es algo bien interesante cómo de esa manera podemos decir que se mutea a la población, porque en teoría ellos son los representantes. Y a la vez que no se les da la palabra, eso es como que estás diciendo, ok, 60,000 personas no pueden hablar ahorita. Que en este caso es más o menos lo que en teoría representa cada diputado. Entonces es alarmante, preocupante, cómo de alguna manera, de una manera autoritaria, como bien decís, se busca acabar con la democracia, al no escuchar a las voces, que probablemente no ganen, porque, como bien decís, existe una aplanadora, pero mínimo deberían de tener el derecho a ser escuchados, porque su punto, como un punto de representación de la población. Exactamente. Y además de eso, con esa misma aplanadora se han hecho algunas cosas que yo definiría nefastas desde el hemiciclo parlamentario. Digamos, las que han sonado más en la prensa son el asunto del presupuesto, el asunto de querer prorrogar el estado de calamidad, pero hay noticias como, por ejemplo, lo que yo considero una destrucción de la carrera judicial, en donde se le dio la autoridad a la Corte Suprema de Justicia para decidir los ascensos o promociones de jueces abajo de ellos. Les recuerdo a la audiencia que la Corte Suprema de Justicia es un órgano cuyos magistrados son electos en parte por ese mismo Congreso, y se han pasado iniciativas o se están intentando pasar iniciativas como la del reciente superministerio, o como que es así como lo bautizó la prensa. Y para que vean lo importante que es la presión de unos pocos diputados, de unos pocos, pareciera que los vieran como los patojos malcriados de la clase, patojos malcriados y respondones, Y es bochinchero. esa iniciativa, exactamente, esa iniciativa tuvo que regresarse a análisis, porque la junta directiva ya no está tan segura de que este sea un clima propicio para poder crear el Ministerio de Planificación. Y esto es gracias a la presión muy pública ejercida por varios de los diputados que conforman, por así decirlo, el grupo del gallinero, le podríamos llamar, entre los cuales yo destacaría tanto a Samuel Pérez como a Álvaro Arzú Escobar, que los llamó, y cito literal, bola de abusivos. Sí, y para poner en contexto de en qué nos afecta un superministerio como el que lo estaban creando. Vamos a ver, voy a intentar compartir pantalla acá, así les damos les damos mejor el contexto de lo que realmente implica esa onda. Porque sí es bien interesante analizar, o sea, hablar del Congreso, hablar de iniciativas de una vez. Vamos con iniciativa 6145. Ok. Acá Alessandro nos va a poder apoyar porque también la conoce muy bien esta iniciativa y es bien interesante porque incluso no se puede hablar de que se trata de bloques ideológicos, porque Arzú y Samuel Pérez, por tomar algunos ejemplos, están también Pedro Saló, Sonia Gutiérrez, para tomar de otros partidos,
representan y se unieron como para decir, no, esto no conviene o no estamos de acuerdo con esta iniciativa de ley. Ale, antes de pasar con la iniciativa, ¿qué ibas a decir? Sí. Bueno, no, básicamente, ¿por qué no están de acuerdo? Si miran ahí donde está pasando Alejandro, el más preocupante de todas esas páginas de buenas intenciones y buenos deseos es cuando se empiezan a leer los artículos, específicamente el artículo 2 de esa iniciativa. Ese artículo dice que la Secretaría General de Planificación de la Presidencia, que tiene la tarea de planificar a largo plazo la política pública del país, quiero subrayar que eso es una necesidad urgente, pasa a tener el control de prácticamente todos los organismos del Estado ligados al organismo ejecutivo. Es decir, esta gente puede hacer lo que se les dé la gana con sus cocodes, con sus comunes, con sus munis, con sus ministerios y con sus entidades autónomas, sin que usted pueda ver siquiera un pedazo de papel pasar por el Congreso. Sumado a esto, que también a las organizaciones no gubernamentales, que ni siquiera, o sea, las que son financiadas por el Estado, te lo entiendo, que reciben fondos públicos, pero si leemos acá, dice que ejecuten donaciones provenientes de organismos bilaterales y multilaterales. Es decir, ¿con qué derecho, me preguntaría yo? Ajá, lo que están diciendo es, bueno, primero nosotros vamos a controlar esto y vamos a decidir qué es lo que es importante, porque la idea de esto, y creo que es en el objeto de la ley, en su materia, la coordinación y coherencia con políticas públicas, planes, programación, inversión pública, cooperación, seguimiento y evaluación, así como la gestión desconcertada y descentralizada. Y acá viene lo que estaba diciendo Alessandro, del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural. ¿Cómo es, Cocodes? Todo se pierde, toda independencia se pierde. Que quieren hacer un proyecto para su comunidad. Bueno, si no lo aprueba una persona, y no me van a creer quién es, en el artículo 17, que está, el presidente de la República no se va a poder llevar a cabo. Porque justamente en el artículo 17, literal, y dice, formular para conocimiento y aprobación del presidente de la República. O sea, técnicamente es, ¿quieren hacer algo? Tenemos que pedirle permiso al presidente, que en este momento el que está en funciones es Alejandro Yamatei, de decir, bueno, queremos hacer esto y si a él dice no, pues no se hace. Este ministerio potencialmente podría tener que pedirle autorización a usted porque quiso cambiar una flor en el arreate de su jardín municipal. A tal punto que ya ni los alcaldes van a poder decidir por ellos mismos. Ninguna organización, incluso viéndolas, como habla de las autónomas, estamos hablando que todos los universitarios de la San Carlos perdieron su autonomía. Toda autonomía que tenían de poder decisión, aunque está en la Constitución. Por eso es el problema de esta ley. Y volvemos al Congreso. Todos los caminos llevan a Roma, en este caso es al Congreso. Porque como un Congreso que está apegado a derecho va a ir contra la propia Constitución, aprobando leyes tan burdas y tan antiderechos de todos como estas. Yo creo que esto es una representación perfecta de la propia imagen que tiene de sí misma la Junta Directiva del Congreso. Y miren, quiero aclarar algo. Es necesario, muy necesario, de hecho es urgente tener una planificación de largo plazo y que coordine las políticas públicas en este país. Es más que urgente, pero darle toda la atribución al Ejecutivo de decidir incluso qué flor pone usted en el arreate, no lo soluciona. Es mucho más probable que lo empeore. En lugar de intentar hacer una iniciativa como el pacto fiscal, que quienes sean más allegos en nuestra audiencia recordarán haber oído hablar, una iniciativa que ponía un marco general básico para discutir política pública y cuestiones de presupuesto, un acuerdo que siempre fue a nivel de Congreso y se manejó
a ojo público de sociedad civil y organizaciones, el gobierno decide que para resolver todos los problemas del país, cual Partido Comunista Chino tiene que tener la potestad de planificar lo que se le dé la gana en cuanto se le dé la gana y con la entidad que se le dé la gana. Y además, si usted quiere cambiar algo, tiene que pedirle aprobación al ungido en esta ley, que en este caso es el señor presidente pro tempore que esté ocupando el cargo en ese momento. Completamente, y es increíble que dentro de los que presentaron esta iniciativa de ley estén muchos los de la junta directiva. Esa es la otra cosa, que los que dirigen el Congreso son los que están presentando esta ley en el cual dicen, no, la separación de poderes del artículo 140 de la Constitución, pues nos lo pasamos por el arco del triunfo y hacemos lo que se nos da la gana y le vamos a dar el poder completo al oficialismo, que en este momento les conviene, pero no sabemos qué deparan las elecciones. Pero fueron astutos y ahorita les voy a mostrar por qué. Porque dijeron, ok, probablemente si el oficialismo pierde el control, vamos a perder el control de este órgano, suponiendo en un caso hipotético que llegasen a pasarlo, ¿va? Y que no se llegaran a presentar las inconstitucionalidades y demás. Pero si pasaba, había algo aquí muy interesante. ¿Qué hacían? Que lo que iba a aprobar este ministerio iba a pasar por la comisión que se llama Comisión Técnica de Evaluación, la cual iba a estar compuesta por el titular del Ministerio de Planificación, que no sabemos quién es, no sabemos a quién pueden poner, incluso al próximo Mickey, ¿va? Un miembro del sector privado organizado en el país. En otras Tampoco palabras, sabemos quién sería, Cámara del Agro, Cámara de Industria, CACIF, Cámara de Comercio, nadie tiene idea de quién sería. 3 investigadores académicos, sepa la chinga de quién van a nombrar aquí también, porque hablan de con experiencia en materia y que pertenezcan o colaboren en instituciones, organizaciones civiles o centros de investigación, pero no dicen exactamente a quién va, ni dicen cuál es el perfil más allá, con experiencia en la materia, con que no dicen cuánto tiempo de experiencia ¿Con tampoco. experiencia en qué materia? Planificación, coordinación institucional, ¿no? Hay un Derechos montón de cosas humanos, que no especifican ahí. política pública. Derecho público. Un miembro del Centro para la Acción de Responsabilidad Social Empresarial. Aquí lo ¿Sabe dejan usted más qué claro es para eso? dónde. Probablemente no, nosotros tampoco. Y un representante de las universidades del país. ¿A quién? No Imagínese dicen usted que la Barro y la San Carlos tengan que ponerse de acuerdo en un representante que ni siquiera van a tomar en cuenta, por supuesto, porque el representante que van a poner es de alguna universidad reputadísima, así como la Da Vinci. Estamos hablando de que 7 personas tendrían el poder de decidir lo que es importante o prioridad para el país. Y el presidente dirá, sí, esto me parece prioridad o esto no me parece prioridad, pero dirán, ok, va, se va el presidente, pero ¿qué pasa? Esta comisión permanece porque en su cargo van a durar 4 años. Y Y ese no es es el segundo. coincidencia que lo hayan sacado ahorita, porque su cargo empezaría a mitad de este año. Es decir, cuando entre el próximo presidente, ellos van a seguir aquí. Y podrán ser nombrados en un periodo más, es decir, que hasta 8 años podrían permanecer como parte de un gobierno por parte de este ministerio. Sabemos que esto no va a pasar. Y si pasa, pues, de tantos agujeros que acabamos de ver aquí en un breve repaso de unos 15 minutos, la van a votar. Más Bueno, los... eso sí tenemos alguna fe en el sistema de justicia. Yo entendería que parte de la audiencia no la tenga, sobre todo a raíz de los últimos acontecimientos en materia judicial o electoral, cuyos nombres no mencionaré para que no nos digan que estamos haciendo campaña negra. Ni justo, ni campaña a favor de ciertas personas. Pero eso, estimados, es el Congreso de la República. Eso es lo que realmente. No les estamos hablando de lo que debería hacer, aunque se los pregunté al principio a Alessandro y a Frida y Javier que se nos desaparecieron. Pero les estamos mostrando lo que es. Es un Congreso que está yendo incluso en contra de la Constitución, incumpliendo sus deberes, porque sus deberes y parte de sus deberes es proteger la Constitución, al igual que el del presidente, ¿va? Es increíble. Es increíble cómo manejan esto. Sí, la verdad es que
en los últimos años, incluso en el último año, incluso los atropellos del oficialismo han ido en aumento. Digamos que Alan Rodríguez tuvo críticas muy públicas por su manera tan obviamente poco transparente de manejar las votaciones en el Congreso. Ya es tristemente célebre la famosa foto de Alan con dos teléfonos, uno en cada mano y uno en cada oreja, con una mano puesta en la Biblia y con un vaso de McPatatas enfrente. Pero lo que hemos visto con la presidenta Rivera es algo que prácticamente no veíamos desde tiempos de José Lobo Dubón, el infame presidente del Congreso de la Democracia Cristiana. Eh, el oficialismo con Shirley Rivera a la cabeza en términos legislativos básicamente ha logrado pasar todo lo que quiera, y esto va a incluir esta iniciativa que acabamos de revisar. Ojalá las cortes hagan su trabajo y la voten en menos de 5 minutos de revisión, pero yo creo que es importante entender, y esto creo que a mucha gente no le queda tan claro, que los partidos pequeños en el Congreso no pueden hacer mucho más que quejarse, porque esa es otra parte del funcionamiento interno del Congreso que creo que es desconocida para el gran público. Yo veo muchos comentarios de gente reclamándole justamente a sus diputados de partidos pequeños por qué no hacen nada por el pueblo, por qué no hacen nada, solo se quejan, no proponen, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted quiere presentar una iniciativa en el Congreso, su iniciativa la tiene que conocer el Congreso, es decir, la Junta Directiva tiene que decir: señores honorables diputados, aquí hay una iniciativa que tenemos que estudiar, conocer, debatir y eventualmente votar. Después de que se hace ese proceso, esa iniciativa va a una de las comisiones del Congreso, en donde el presidente de esa comisión le tiene que dar dictamen favorable. ¿Esto qué quiere decir? Que después de un estudio específico de la iniciativa, en donde se le hacen modificaciones, debates y más, charlas al respecto, el presidente y la comisión deciden ponerle un sello de aprobación, en donde se manda al pleno para su discusión, aprobación, rechazo o modificación. En 3 debates que se van a llevar a cabo en 3 días diferentes. Y para ilustrarlo mejor, o sea, los pasos, vamos a agarrar una iniciativa de ley y ver qué onda con esto. ¿Cómo es que pasa? Además, solo quiero Dale. decir eso también, que para que su iniciativa se discuta siquiera, la mesa del Congreso, la junta directiva, tiene que incluir su iniciativa en los puntos del orden del día, porque esa es una de las atribuciones más importantes de la junta directiva del Congreso: el establecimiento de la agenda, de qué se va a discutir y cuándo. Ok, solo que en este caso, como punto de aclaración, no es la junta directiva, es los jefes de bloques. Es decir, sí, la instancia de jefes de bloque. Se me cruzaron ahí, lo siento. ¿Y qué son los jefes de bloque? Se van a estar preguntando. Bueno, cada bloque, en este caso, cada partido político que alcanza al menos un curul, es un bloque dentro del Congreso. Los jefes de bloque son los presidentes, por llamarlos así, de cada una de las bancadas. Ellos se juntan un día antes de entrar a sesión por parte del Pleno y deciden qué es lo que van a trabajar, qué es lo que van a realizar. Pero, incluso dentro de estos hay una aplanadora que se le conoce por parte del oficialismo, donde tienen un voto cada uno y el voto, a diferencia del Pleno, donde se marca cómo votan y queda un registro, acá únicamente levantan la mano. Entonces, esto también se presta para que haya ahí algunas equivocaciones e incluso hagan votos que no se cuenten o votaciones las repitan. ¿Qué ibas a decir, Ale? No, de que si usted mira en las instancias de jefes de bloque que se pueden ver en el canal del Congreso, algunos ángulos de cámara un poco sospechosos en donde la mitad de los diputados no se ven, sepa que no es coincidencia. Justo. Vamos a ver. ¿Cómo lo pueden encontrar? Si les quedó la espinita. Vamos a ir rápido a YouTube. Solo ponen jefes de bloque Guatemala. Sí, así. Jefes de bloque Guatemala. Ahí están viendo mi perfil de lo que busca en YouTube. Y acá
acá van a poder ver una reunión de instancia jefes de bloque. ¿Se escucha, no? Sí se ve. Bueno. Igual, rapidito, solo para entrar en contexto. Acá están los jefes de bloque, aquí se juntan. Esto es un jefe, esta es una instancia jefes de bloque. Están los presidentes de cada uno de los bloques, se sientan acá y votan. Entonces, ahí los miramos discutiendo. Quiero ver si encuentro un punto en el cual votan, que es hasta como por acá. Es hasta el final casi. Ok. Diputado Walter Félix, la 60 y... Ok, y ahí están votando. La señal acostumbrada. Se somete a votación. Como pueden ver ahí, no es muy fácil fiscalizar quién vota qué cosa. Porque como bien dicen, de la manera acostumbrada, o sea, la manera acostumbrada es levantar la mano. No tienen un tablero, a pesar de que con la tecnología cuentan. De decir, bueno, cada quien votó de esta manera y así contar de mejor manera los votos, ¿va? Pero ¿cuál es el problema? Que ellos son los que realmente deciden qué es lo que se va a trabajar en el Congreso. Si se preguntan qué es lo que pasa o por qué no hace nada el Congreso, es porque la mayoría de los que están acá no colocan algunas cosas como prioridades del país. Si a usted le interesa una iniciativa en cuanto a salud, educación o qué sé yo, incluso reforma del propio sistema político que presentó algún diputado en el que usted tiene mediana confianza, si usted no ve esa iniciativa o no ve trabajo por el pueblo en alguno de los puntos de agenda y su partido es pequeño, sepa que fue la instancia de jefes de bloque, no su partido que no tiene ganas de trabajar. Y aunque digamos, ok, no se agendó, no la colocaron en la agenda, los diputados cuentan con un derecho que se le llama presentar mociones. Es decir, cuando se está llevando a cabo las sesiones y se encuentran en el hemiciclo, ellos pueden presentar y decir, miren, yo tengo una moción privilegiada por el cual quiero cambiar el orden del día y quiero que se entre a conocer tal iniciativa de ley que la considero de importancia. Pero para poder hacer esto necesita contar con 81 votos. Déjenme ver si encuentro una parte donde se presenta justamente una moción. Okay. Además, en ese mismo proceso, la mesa directiva del Congreso, ahí sí, es la que llama tanto a debate como a votación. Y si ustedes se fijan en cuando los partidos de la oposición o incluso diputados independientes que les resultan a veces incómodos al oficialismo presentan una moción privilegiada, no, casi nunca hay debate y la presidencia llama inmediatamente a votación. En cambio, cuando es una iniciativa que sí le interesa al bloque oficial, se llama a un largo y tendido debate para que todos puedan tener sus preciados minutos de televisión hasta que se vota por un resultado que ya está acordado. José Valcaldés. Mete a discusión en su primer debate el dictamen y proyecto de decreto leído por secretaría. Para la discusión tiene la palabra la diputada Andrea Villagrán. Presidenta, qué nefasta su conducción y de la Junta Directiva. Bueno, aquí le empiezo a tirar hate a Raimundo y medio mundo. Entonces, solo quiero llegar acá a un punto. Ok, aquí, ¿qué fue lo que pasó? La diputada Villagrán, resumido, porque dura como 5 minutos el debate y no se los estamos resumiendo. Igual aquí abajo se encuentran los minutos donde pasó, por si lo quieren ir a ver. Ahí está el título también. En resumidas cuentas, presentó una moción privilegiada para presentar un punto resolutivo por medio del cual el Congreso de la República va a exhortar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Educación para que hagan jornadas de vacunación para las niñas y señoritas en el caso buscando prevenir el cáncer de cervix, que es 100% prevenible, pero no existe una cobertura. Lo que querían a través de este punto resolutivo era exhortar a los diferentes ministerios para que se preocupen por la salud del país. Vamos a ver cómo votaron. Acá podemos ver el título, aprobación de moción privilegiada verbal, representante Villagrán. Ahí se ven los votos. Se hace el último llamado a votación.
¿Cuánto tiempo dieron para votar? Menos de un minuto. Menos de un minuto, porque no es algo que interese. Si ustedes se fijan en la famosa votación de aquel presupuesto que quería prorrogar el estado de calamidad, se oían gritos de muchos diputados a las 2 de la mañana gritándole al presidente de entonces, Alan Rodríguez, cierra la votación, y eso es porque en esa ocasión, en donde sí les interesaba prorrogar el estado de calamidad para poder seguir asignando contratos, saltándose la ley de contrataciones, la votación duró más de media hora. La mesa del Congreso tiene mucho poder en ese sentido. La votación. El resultado de la votación es el siguiente: 34 votos a favor, 88 votos en contra. 38 diputados ausentes. Habiendo minoría, queda improbada la moción presentada. Y así funciona el Congreso. Lamentablemente. Y acá creo que hay un punto que tendríamos que aclarar. Hola Javi, perdón, no te había visto, es que estaba compartiendo pantalla. Aquí hay un punto que creo que es importante aclarar, que este problema se da en todos los oficialismos. No nos estamos encargando acá de venir y tirarle hate a estos No partidos. nos estamos ensañando con el gobierno. Mario Taracena hacía exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Chinchilla hacía exactamente lo mismo. Álvaro Luis Arzú Rabé hacía también. exactamente lo mismo. Hasta Luis incluso la Rabé. oposición en su momento, en algunos contextos, tomó control del Congreso. Yo me recuerdo que alguno que otra figura se podría investigar de partidos políticos que no eran del todo oficialistas, pero obviamente quizás tenían cierto vínculo, ¿no? Por ejemplo, el Partido Rojo de hace unos cuantos años, ¿no? Aquella alianza de la toronja mecánica, como se le conocía entonces. ¿Verdad? En conclusión, o sea, esto es algo que sucede en el Congreso y que muchas veces nosotros como población no nos damos cuenta. Yo genuinamente hasta el año pasado descubrí cómo es que se manejaba realmente, cuál era el teje y maneje de esto. Y entendemos que la ciudadanía de a pie, que tiene que salir a trabajar a las 5 de la mañana y regresa a las 7 de la No noche a su tenga casa, tiempo para estas tonteras. no se va a poner, vamos a ver qué hizo el Congreso hoy, vamos a meternos a YouTube a ver. No, qué chingado tiempo. Vamos a ver la sesión del día. La ¿Cuál es sesión la de agenda? 5 horas que empezó 3 horas tarde y no aprobaron Exacto. nada. Esa es otra cosa, que las sesiones lo citan a las 12 y llegan a las 2, 3 de la tarde. Sí. Digamos que es horario chapín, pero a la 10ª potencia. Sus diputados se toman la libertad de multiplicar eso por 10. Sí. No, y otra cosa, incluso hasta eso se ha utilizado o se ha instrumentalizado el tema del tiempo para evitar que la ciudadanía organizada se entere de lo que hacen en el Congreso. Yo recuerdo algunas veces que se han aprobado ciertas leyes, ciertas iniciativas a medianoche, prácticamente 2, 3 de la madrugada. Y pues ese tipo de tácticas se han observado a lo largo de los años conforme van pasando las legislaturas, y quizás ahorita nosotros lo vemos un poco más por el tema de redes sociales, pero quién sabe, en los 90, en los 2000, seguramente era... Adelante, Alessandro. En los 90, perdón de interrumpirte, no, en los 90 el operado del Congreso era famoso, llegó a ser famoso por la opacidad que tenía. Estaban dos personajes que los más añegos entre nosotros conocerán, que eran José Lobo Dubón como presidente del Congreso y Obdulio Chichilla Vega como su ejecutor en el Pleno. Y ese congreso de los depurables fue el que condujo en parte al intento de autogolpe de Serrano. Es decir, el Congreso se ha manejado como un gallinero desde que existe, pero nos dimos cuenta hasta que fuimos una democracia. Sí, incluso Serrano Elías lo tomó como un argumento para lo del autogolpe de Estado, ¿no? Que desde ahí podemos observar esa narrativa anticorrupción, ¿no? O esa narrativa de que está todo cooptado.
recuerdo muy bien que hay bastantes textos abordando esa etapa de la historia, específicamente esa situación que se dio con el gobierno de Serrano Elías, pues literal esa era la narrativa que el gobierno de turno y específicamente la figura de Serrano manejaba. Sí, la verdad, totalmente de acuerdo. Y probablemente sea la primera vez que muchos de los que pueden alcanzar a ver este reel o a ver este TikTok o a ver este YouTube se van a enterar de qué es el Congreso y cómo es que realmente funciona. Porque, como les digo, lo que nos enseñan en sociales son puras casacas. Si es que les enseñan algo. Yo no aprendí nada del Congreso en sociales. No, sí, a Con mí me dijeron, suerte, hay 3 poderes, me mostraron los edificios y hasta ahí llegué. Dibuje el Congreso, dibuje el Palacio y dibuje la Corte de Justicia y hasta ahí llegué. al final todo yo que es una definición un poco, o sea, muy jurídica, se podría decir. O sea, es como tenemos al organismo legislativo, es el encargado de hacer leyes, es el encargado de aprobar decretos. Dejar leyes, Tenemos, hasta ahí ajá. explican en Y escuela. ahorita, cabal, ahorita iba a comenzar. Por ejemplo, el ejecutivo es el encargado de ejecutar las leyes, de hacer proyectos, y el judicial es el encargado de hacer justicia. Son O conceptos, si te dicen ejecutivo, o te dicen ahí está el presidente. cabal. Y que Entonces, que es otra cosa, que pensamos que en Guatemala solamente hay un presidente, que es el presidente del Ejecutivo, cuando en realidad tenemos 3 presidentes, presidente del judicial, ejecutivo y legislativo. Del Ejecutivo es Alejandro Yamatei, del judicial es la magistrada Silvia Valdés y del Congreso es la diputada Shirley Rivera. Qué feminista es Guatemala a tal punto que tiene en los puestos de más alta jerarquía 2 mujeres. Así de feminista es el país. Comillas, le hace. y ahí está la importancia de poner el ojo poner, bueno, no iba a decir otra vez, pero poner sobre la mesa la cuestión de la calidad de las personas que ejercen un cargo público. O si no, ciertos discursos únicamente se enfrascan en una posición meramente normativa o legal, ¿no? Es como, creo que anteriormente habíamos abordado el tema de que por qué los jóvenes no se involucran en política. Y a veces nos damos cuenta que hay jóvenes que ya se han involucrado en política, que han sido funcionarios públicos y su actuar pues ha dejado mucho que desear, ¿no? Sin decir Esa- nombres. sin decir ¿Qué nombres, por requisitos se supuesto. necesitan para ser diputado, Alessandro? Tener 18 años y ser ciudadano de pleno derecho de la República de Guatemala. Además de estar empadronado en un distrito específico por el que se tiene que correr. Incluso yo Exactamente. Ajá. recuerdo, tal vez me corregís, Alejandro, que vos sí estás bien pendiente con eso. Yo me recuerdo que hay una iniciativa de ley para poner de requisito que la persona que intente ser diputado o diputada tenga un título universitario, si no estoy mal, o cierto grado académico. Yo creo que hace unos meses se estaba discutiendo esto, por lo menos había como que una ligera conversación sobre el tema, ¿no? Sí, Sí. yo también recuerdo eso. Sí, ahí eso podría llegar a tomarse incluso hasta inconstitucional el promover eso, pero es una iniciativa de ley que reformaría la Constitución, por lo cual se necesitarían al menos 107 votos para poder aprobarla, es decir, 2/3 partes del Congreso Algo para muy poder. difícil de alcanzar. Ajá. Entonces, y acá Alessandro mencionó algo muy importante, ser guatemaltecos es el único requisito, ojo, guatemalteco de origen, no naturalizado, solo para aclarar, porque para ser presidente sí se puede ser naturalizado. Ejemplo, Bukele, que ha sido como que una figura bien amada u odiada, dependiendo de qué parte seas, pudiera llegar a ser presidente de Guatemala. Digamos, la Además, posibilidad, la porque la posibilidad la tiene. Constitución reconoce a los ciudadanos de las 5 exrepúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica como ciudadanos de pleno derecho del Estado guatemalteco que pueden solicitar su ciudadanía sin mayor trámite en cualquier momento. Es decir, por ejemplo, un nicaragüense pudiera ser diputado de Guatemala si se nacionaliza. Un hondureño, un salvadoreño, un costarricense, cualquiera de los nacidos en repúblicas centroamericanas pudiera ser diputado, pudiera ser presidente. Así de fácil es ser. O sea, es decir, incluso hasta
países, de otros países, pudieran venir acá a ser funcionarios públicos. Interesante porque hablamos de los requisitos y hablamos de, ¿creen que eso realmente perjudica a la gente que llega al Congreso? Para ustedes, Yo creo que es muy difícil hablar de requisitos, porque creo que todos tenemos en la cabeza la noción de que todos debieran de tener un nivel mínimo de decoro, de razonamiento, de trayectoria académica y profesional antes de optar a un cargo público. El problema es que no sabemos y no podemos definir dónde poner esa línea, porque señores, tener un título universitario, y se los dice alguien que ha pagado bastante dinero por sacar uno durante 4 años de carrera, no garantiza absolutamente nada. Jimmy Morales tenía un título universitario en teología y eso no garantizó absolutamente nada en términos de su competencia o incompetencia como presidente de la República. Muchos de los diputados que nos representan en este momento son abogados, gente afiliada a el célebre Colegio de Abogados y Notarios, en donde Alejandro se irá a buscar sus carritas cada vez que hay una elección para el CAC. Así que eso no es garantía de nada, porque los títulos no miden ni la moral, ni la ética, ni la buena voluntad, y ni siquiera la capacidad de muchos, porque sacar un título en la Universidad Da Vinci no es lo mismo que haberlo sacado en Harvard, de poder representar al pueblo y poder discutir las iniciativas de ley a profundidad y en una discusión abierta y constructiva con la sociedad civil. saludos a todas las universidades, no hate. Ahorita. Porque esa es otra cosa, aquí ya vemos personas de diferentes universidades. ¿Qué podríamos entender eso? Que digamos, ¿podría ser requisito para vos, Javier? ¿Es requisito, no es requisito? ¿Qué crees que se necesita para ser funcionario público? No, yo creo que el tema del grado académico, pues sí es un buen parámetro para medir hasta cierto punto la capacidad que pueda tener una persona, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que se haya especializado en administración pública a una persona que vaya a ejercer un cargo, por ejemplo, en CGPRAN y que no sabe nada de gestión pública, ¿verdad? En esos contextos, pues yo diría que sí es un buen parámetro. Sin embargo, como mencionó Alessandro, hay valores más allá que sí deben de ser contemplados. En el anterior episodio, por ejemplo, hablábamos de los valores democráticos y muchos de esos valores pienso yo de que deberían de ser puestos en práctica por los funcionarios públicos, independientemente de cuál sea la institución a la cual representa. Pues uno de los valores es la pluralidad, otro es la honestidad, otro también es la justicia, otro también es hasta cierto punto el respetar opiniones distintas, también el que no exista en la administración pública o que no promueva conductas autoritarias, conductas que rayan o por lo menos se acercan a un nepotismo, por ejemplo. Ese tipo de valores y ese tipo de ética pues es fundamental. Claro está que eso llega a un punto en el cual es algo subjetivo e interpretativo, ¿no? Si yo les pregunto a ustedes qué piensan de X o Y funcionario, tal vez en algunas cosas vamos a estar de acuerdo, pero en otras no. Y eso es algo que en regímenes democráticos es normal hasta cierto punto y por ello es de que es necesario el debate, la sana discusión y poder deliberar sobre quiénes son los más aptos para un cargo, porque no solo es de que la mayoría como esa abstracción elija a los representantes, sino que también esos personajes posean esa credibilidad, esa legitimidad y sobre todo esa capacidad que quizás es solo un número o un dato. Nosotros nos vamos a dar cuenta ya al momento del ejercicio del cargo, pero por lo menos nos indica a la ciudadanía pues qué es lo que podría hacer o no hacer ese candidato a un cargo de elección popular. Otra Y es cosa que que creo que es importante es, solo con comentario corto, que la función principal del Congreso es representativa.
esos requisitos mínimos de capacidades técnicas y académicas tienen mucho más sentido y es mucho más fácil consensuarlos para cargos en el Ejecutivo o en la Administración Pública, que subrayo debiera ser absolutamente toda de carrera. En el caso del Congreso es un tema un poco más peliagudo, porque si un diputado a usted lo representa bien y usted cree que lo representa bien, los requisitos académicos o la experiencia profesional no debieran en teoría ser un impedimento para que ese diputado lo represente. Y de hecho tuvimos el caso de un diputado analfabeta incluso en la Asamblea Constituyente. Exacto. Y ese es el punto al que quería llegar. Yendo un poco en contra de lo que decía Javier, porque no creo que depende tanto de la capacidad de la persona, sino ahí también entraría el factor oportunidad que tuvo la persona. Y, por ejemplo, para representar un campesino, creo que la persona más indicada para hacerlo no sería un auditor. Tendría que ser una persona perteneciente. ¿Y cuál es el problema? Que la representación que hay en el Congreso no nos podemos identificar genuinamente con ella. Y aquí les voy a dar facts del Congreso. Actualmente somos, pongámosle 17 millones de personas, 53% son mujeres. En el Congreso de 160 curules solamente hay 31 mujeres. La mayor parte de la población en Guatemala es indígena, pero dentro del Congreso solo hay 4 diputados indígenas. Y podrán decir, bueno, es que eso no va a representar. Sí, pero no, o sea, de alguna manera podemos decir, no van a representar los intereses. Porque sí, porque hemos visto que ni todos los diputados ni todas las diputadas votan a favor de iniciativas que protegen a las mujeres o en contra de aquellas que las perjudican, ni todos los diputados pertenecientes a ciertas etnias buscan protegerles. O sea, eso también es un punto. Pero de alguna forma vemos que esa representatividad no existe como tal si la quisiéramos ver como desde un punto de qué tanta representación hay dentro del Congreso. Y voy con esta pregunta. Javier, ¿te sentís representado por el Congreso? Perdón, Alessandro. Solo antes de, Ale. No, solo quería cuestionar un poco, sin ser demasiado polémico, tu definición de representación ligado a la identidad, porque si bien es algo importante y puede ser una intuición natural pensar que a los intereses de las mujeres los debe representar una mujer o a los indígenas los debe representar un indígena, creo que también es muy importante no solo la forma, no solo quién representa en el Congreso, sino el fondo de las propuestas que trae consigo, porque hay muchísimos diputados que son indígenas o mujeres que no representan a sus respectivos, digamos, casillas identitarias y están completamente conscientes de eso. Y en cambio tenemos a diputados, por así decirlo, ladinos o mestizos, que defienden o concurren un poco más con la noción de representatividad y de pluralidad que buscan muchas de esas partes sociales que no se sienten representadas por la política nacional. O incluso jóvenes, también ha sucedido bastante. Personas jóvenes han llegado al Congreso y no han logrado representar. Si le preguntas a, a juventudes que son parte de organizaciones de sociedad civil, regularmente el rechazo es generalizado hacia ese tipo de figuras políticas que en un inicio quizás tuvieron un discurso pro juventud, un discurso en pro de las oportunidades económicas para los jóvenes en general, y era muy bonito el discurso, pero ya a la hora de la hora se olvidan de ese grupo al cual en un inicio dijeron representar. O la planadora no concuerda, y volvemos a esa planadora que es tan importante del Congreso, no concuerda con que la juventud es importante, entonces esa iniciativa de ley se pasa. Se queda en la instancia de jefes de bloque y archivada para siempre en una gaveta. Pero sí, Javi tiene toda la razón. Hay diputados jóvenes que apenas llegan, se les olvida la edad que tienen y se les olvida lo que podrían hacer y probablemente lo que les costó llegar ahí. Un caso muy emblemático fue el del famoso Dipukid, el diputado Giordano, que además de haber sido uno de los diputados más jóvenes en la historia del Congreso, fue también uno de los tránsfugas más reconocidos por haberse cambiado, si la memoria no me falla, de 5 partidos en una sola legislatura.
récord Guinness de la política guatemalteca. Es que a los jóvenes, quiera que no, ese café a 200 barras que consumen ahí en el Congreso les ha de cambiar algo. Pagado con la caja chica. Pagado con su dinero, estimado oyente. Como decía el diputado Galdames, si el Congreso tiene que invitar a galletitas, cafecito, el Congreso de la República invita. Y sí, ahí estamos viendo qué es realmente el Congreso. Entonces, la pregunta la tiro otra vez. ¿Se sienten ustedes identificados o representados por su Congreso? Ok, bueno, voy a iniciar yo. Le quitaron al IVA. Ya, bueno, Alessandro. No. Ya había tomado aire. No, ya, Bueno, ahora ya me mataste la inspiración. Dale. Bueno, en mi caso no. Mi postura o mi esquema ideológico pues no está representado en el Congreso. Y los que supuestamente dicen representar mi postura ideológica, pues están literal perdidos. A veces lo utilizan únicamente como un discurso, como una justificación de que están haciendo las cosas bien, pero realmente no. Así que la verdad es de que no estoy representado, y con el tema de los jóvenes, pues ya emití mi postura hace poco. Entonces, pues esa sería mi respuesta. ¿Cuál será la postura ideológica de Javier? Síganos en el próximo episodio de ¿Qué onda con eso? En donde hablaremos de las ideologías. Bueno, Se va a poner bueno. ¿Vale? Respondiendo a la pregunta, yo no me siento representado por el Congreso en general, es decir, por el conjunto de los diputados expresados en carne e intenciones por la Junta Directiva y por la presidenta Rivera. Sin embargo, yo sí me siento representado por mi voto y por el partido político de quien soy afín y militante. Me ahorraré nombres para que no me digan que estoy haciendo campaña anticipada, pero pues yo en este caso sí creo que hay una veintena o una más o menos 15 o 20 diputados que es gente seria que hace su trabajo y que son salvables, y aunque no sean diputados que representen a mi distrito, yo tengo todavía un poco de esperanza en que el hemiciclo parlamentario sirva al menos como un espacio de debate, viendo que todavía quedan diputados que tienen el valor de quejarse cuando se cometen el tipo de arbitrariedades que discutíamos antes. Y para terminar, yo creo que aquí vamos a tener tres posturas diferentes, porque hay una persona que ya votó y que se siente representada por el Congreso, una persona que los que supuestamente lo deberían de representar no lo hacen, y yo te diría, sí me representan en algún momento cuando se hace, por ejemplo, una propuesta de iniciativa de ley y hay algunos diputados que dicen no me parece. Ahí me están representando porque yo no estoy de acuerdo con eso. Y ahí están cumpliendo esa función de representación de decir, bueno, ¿qué opinaría tal gente? O al menos, si ellos dicen no, yo me siento representado por ellos, porque si me hubieran puesto a mí a escoger, yo también hubiera dicho que no. Por el contrario, hay otras propuestas a las cuales algunos diputados dicen sí, generalmente son son la minoría, y ahí te digo, también me siento representado, porque estas iniciativas también me hacen sentir a mí como que las considero oportunidades o prioridades del país, que necesitan hacerse esas leyes. Por eso creo que qué bueno que existe ese parámetro para decir sí, no, tal vez, dependiendo de lo que se esté hablando, ¿verdad? Porque no. Y aquí hubo, Alessandro, algo que mencionó muy interesante, que no se siente representado por todos. O sea, el Congreso no lo representan ciertos diputados. Ni siquiera por todos los diputados de mi distrito, que son 11. Pero bueno, este ha sido un episodio más de ¿Qué onda con eso? Ahora, ¿qué onda con el Congreso? ¿Algunas palabras para cerrar que quieran dar? Pónganle atención al Congreso, es más importante que el presidente, y si aprobaron algo a las 3 de la mañana, es que probablemente nos están jodiendo a todos. Así que, mucho ojo. Bueno, yo contribuiría, complementando un poco lo que acaba de decir Alessandro, estén pendientes conozcan a sus diputados, a los diputados que son distritales, a los diputados también del listado nacional. Quizás es un poco complicado ya que son bastantes los diputados, son 160. Sin embargo, es una responsabilidad ciudadana, y si no lo hacemos, pienso yo de que hasta cierto punto no podemos del todo quejarnos
luego de que estén haciendo barbaridades en el pleno, porque nosotros tampoco asumimos esa responsabilidad para poder enterarnos, ¿no? Quizás es un poco difícil desde nuestra individualidad ejercer presión y demás, pero si nos involucramos, si estamos informados, créanme que con solo compartir un tweet, con solo difundir información, ya es algo. Hemos tenido ejemplos, tanto en esta legislatura como en la anterior legislatura, de que si se hace presión, si las organizaciones de sociedad civil se hacen presión, si se hace ciberactivismo, pues se llega de forma conjunta a poder ejercer nuestro poder frente a los congresistas, que ellos únicamente tienen el ejercicio del poder, mas no ostentan como tal el poder, porque son nuestros representantes. Ciudadanía implica derechos y deberes. Mucha gente se le olvida la segunda parte demasiado seguido. Y para concluir de mi parte, sería, no se hagan bolas. Yo sé que no toda la población tiene la oportunidad de ir a ver a los 160 diputados. Échenle ojo por el partido por el cual ustedes votaron. Échenle el ojo en cómo está trabajando ese. Cómo es que están votando los diputados de su distrito. Dependiendo de dónde vivan, van a ser más, van a ser menos. Incluso en el Progreso solamente hay 2 diputados por todo el departamento. Entonces, échenle ojo a ellos. Miren cómo es que votan y dense cuenta si realmente ustedes, como ciudadanos, se sienten representados por lo que ellos deberían de hacer. Esto fue un episodio más de ¿Qué onda con eso? Y nos vemos en la próxima. Adiós.